Internacional Jacqueline Motor. Seguimos en el aire. Después de escuchar Ojo Avisor con Diana Hinojosa, tenemos con nosotros el amigo que invitó don Reyes Álvarez, el hombre le llama a él, el poeta Higinio Báez. Pero antes, yo quiero recordarle a la comunidad de los dajaboneros, residentes en Santo Domingo y zonas aledañas, no se ve el camarógrafo, que el día 6 de octubre nos vamos a Dajabón en una caravana de vehículos para nuestras fiestas patronales. A los dajaboneros, con apenas 250 pesos, usted va y viene, almuerzo incluido en Dajabón, a nuestras fiestas patronales, saliendo a las 4 de la mañana del Parque Independencia. Ojo, todo dajabonero, incluidos los amigos y las amigas de los dajaboneros. Sí, pero Reyes, usted está invitado. En Dajabón, es que yo no voy para Dajabón. Usted tiene un chivo en Dajabón. Si no es que me invita Miguel Cruz, el jefe, Jesús Félix, el jefe de la colonia. Jesús Félix tenía un chivo y mejor invitó a sus grandes amigos de las cúpulas allá, lejísimo en su finca. En una colina. Y a nosotros no extendió la invitación. No, Jesús Félix me pidió a mí que lo invitara a usted, la culpa es mía. Yo ahí debo salvar el honor de don Jesús Félix. Dajaboneros, estamos de fiestas patronales. El sábado 6 de octubre, 4 de la mañana, una gran caravana, salimos para Dajabón. Con apenas 250 pesos usted tiene garantizado ida y vuelta a Dajabón, más el almuerzo en Dajabón. Chivo picante con moro guandule y lo que se agrega. Además, el gran encuentro a las 7 de la mañana de ese sábado 6 en Santiago, en el área monumental, con más de 85 dajaboneros que vienen desde Estados Unidos. Y de ahí seguimos en caravana rumbo a Dajabón. Así que ya lo saben. Don Higinio Báez, saludos. Encantado. Profesor Higinio Muchas Báez, gracias, invitado especial de don Reyes Álvarez, que siempre me está pidiendo que lo invite. Y tuyo. ¿Cómo anda? No, él no es un invitado aquí, Pérez, pero usted se ha equivocado. Yo nunca he dicho, diga que lo invite. Higinio es parte de este espacio. Claro, él es parte de este espacio. Debe venir cada vez que él quiera. Sí, claro, cada vez que quiera. Gracias, muchas gracias. Yo rectifico, acepto la corrección. Si Vincho Castillo, que vive haciendo maldad, va a Color Visión un día de la semana. ¿Dónde el embajador? Entonces, Vincho es diplomático, va donde el embajador. Entonces, ¿cómo es? Vincho es diplomático, va donde el embajador, que vive aquí, trabaja aquí y es embajador en España. Diplomático de la tiniebla. Bueno, don Higinio Báez, usted es profesor. ¿Cómo es que anda el sector de los maestros? Pues aquí en estos días hemos estado conversando nosotros dos de María Teresa Cabrera, que cuenta con el respaldo moral de nosotros y del espacio. Y hemos pasado un video de María Teresa. ¿Usted tiene el video listo por ahí que podamos verlo? ¿O lo vemos en el transcurso de la conversación con Higinio Báez? Saludos, don Higinio, ¿cómo anda el país? Gracias. ¿Y por qué hacerle tanta campaña a María Teresa si quedó de venir aquí al programa y no vino? Pues ya cree que vas a ganar sin la anuencia nuestra. Si no viene, no gana. No. Vendrá. Bueno. Si es así, vendrá. Hombro a hombro con el pueblo. El magisterio la necesita. La Asociación Dominicana de Profesores la necesita. Ella ya lo hizo bien y ahora lo hará mejor. María Teresa crea los líderes de hoy y de mañana. Veamos. Cuando María Teresa Cabrera decidió lanzarse como presidenta del sindicato de maestros, su opositor dijo que como mujer ella estaría muy ocupada con su belleza personal y no tendría tiempo para el trabajo sindical. ¿Qué? ¿Cómo dijo? Quien competía conmigo era un hombre y por supuesto no estaba acostumbrado a la idea de que una mujer se planteara presidir el sindicato. Y en la campaña que utilizaba mi contrincante, que era un hombre, decía: las mujeres no pueden, ¿cómo vamos a poner a una mujer a presidir el sindicato
si a las mujeres el tiempo no le alcanza para arreglarse las uñas, para lavarse el pelo, para el maquillaje, para su belleza personal. Y sí, María Teresa estaba ocupada, muy ocupada, educando a sus estudiantes, ayudando a los maestros, reformando el sistema escolar, escuchando a los padres de familia, organizando, trabajando para mejorar las escuelas, formando una nueva generación de líderes. Estaba ocupada, rompiendo estereotipos acerca del papel de las mujeres. Los maestros vieron la dedicación de María Teresa y ganó la elección por amplia mayoría. Luego llegó a ser la primera mujer presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores y fue escogida por unanimidad para representar a Latinoamérica ante la Internacional de la Educación, una organización que representa a 30 millones de educadores en 173 países. Esto fue un gran paso para ella y para el sindicato. Como presidenta del sindicato, María Teresa buscó aumentar el presupuesto de la educación, implementó reformas internas y se aseguró que la igualdad de género fuera un valor respetado en el sindicato y en el salón de clase. Transformar un mundo en que las mujeres enfrentan la desigualdad de salarios y son excluidas de cargos de liderazgo es una prioridad para María Teresa y otros educadores que se han unido en todo el continente como parte del proyecto de la Internacional de la Educación para la Igualdad de Género. Hay una determinación de las maestras de trabajar, y desde la Internacional de la Educación para América Latina, la IEAL, este programa de igualdad con perspectiva de género ha tenido un impacto extraordinario. La lucha por un futuro mejor continúa a diario, pero gracias a la dedicación, compromiso y enseñanza progresista de María Teresa y las maestras y maestros dominicanos, ya se están viendo los resultados en una nueva generación de líderes que, en sus propias palabras, construyen la igualdad. Los derechos de la mujer que deben ser respetados por los demás, que no deben ser maltratadas y que ellas tienen los mismos derechos que tienen los demás. Que no debe haber desigualdad en una pareja, porque deben ser iguales porque son trabajadores todos. Las personas debemos ser iguales, hombre y mujer, debemos ser iguales porque somos iguales, el género es igual casi, porque como si yo tuviera una esposa, ayudarla en todo lo que ella quiera y todo eso, ayudarla a estudiar, si estudia, ayudarla a trabajar, todo eso. Tengo que hablar en igualdad. Si yo pudiera permitir que una mujer fuera presidenta, a mí me gustaría, me encantaría. Yo soy David Danilo Vargas y yo soy un líder. Yo soy Estrella Isabel González y soy una líder. Mi nombre es Madeline Ortega Martínez y yo soy una líder. Mi nombre es Esmirna Cruz, yo soy una líder. El sindicato tiene que contribuir a que los niños y las niñas... Bueno, don Higinio Báez, ahí estamos proyectando este video de María Teresa y quisiéramos oírlo a usted. Bueno, yo celebro el que ustedes estén promoviendo a la compañera María Teresa Cabrera. En la Asociación Dominicana de Profesores, después de las grandes jornadas de lucha en las que básicamente Rafael Santos encabezó en aquellos años del 80, cayó en un gran vacío, cayó realmente en el abismo, porque el populismo se adueñó de la política de la ADP. Y entonces los profesores, en vez de defender intereses de clases de su estrato social, defendían las políticas populistas del partido en el poder. Y como aquí el PRD y el PLD han sido dos enfermedades, cual de las dos más catastróficas, los mismos vicios de esos partidos se trasladaron al interior del sindicato de los maestros. Tuvo que venir precisamente una persona, una dirigente, una líder como María Teresa, que pudiera armonizar los intereses del magisterio, y apenas en un periodo de gestión del ADP logró realmente reivindicaciones extraordinarias. Ese
ese logro de que se reconozca la labor magisterial y que al final de su periodo de trabajo tenga la posibilidad, además de su pensión, de una compensación del Estado por año trabajado, eso nada más representa para los maestros una expectativa de bienestar y un estímulo para el estudio de la carrera docente. María Teresa es la única candidata capaz de unificar al Magisterio Nacional. Y es la única que tiene capacidad para actuar de forma independiente, porque los demás actúan precisamente bajo línea política de los partidos tradicionales. Es por esa razón que en este periodo de Radamés Camacho, la ADP no se hace sentir. Con tantos problemas que se discuten en este país, con tantas adversidades que pasa diariamente el maestro dominicano, uno siente que los dirigentes de la ADP, los dos principales que son del PLD, Radamés Camacho y el profesor Hidalgo, tienen un zipper en la boca y no dicen nada. Y no van a decir y no van a actuar a favor del magisterio, porque antes que los intereses del magisterio están los intereses de su partido y los suyos propios, porque ambos son diputados de la República. De modo que nosotros no podemos confiar que el magisterio caiga en manos de los mismos que detentan el poder, porque no habrá contrapeso. En tanto Camacho, Hidalgo u otro del PLD dirija la ADP, el gobierno irá muy cómodo y no habrá forma de que el magisterio se movilice por sus propias reivindicaciones. En ese sentido, nosotros pensamos que la candidatura de María Teresa, ahora unificada, apoyada por sectores también de otros partidos, representa la posibilidad de que el magisterio realmente sea dignificado. El dueño de este programa me ha pedido a mí que no solamente haga denuncias, sino que haga propuestas. Yo quiero adelantar una propuesta. Yo dije ya en un programa de televisión, lo he dicho en otra parte, lo voy a reiterar aquí. A mí me parece que la forma en que se está construyendo el staff de posibles alfabetizadores es incorrecta. Incluso vi en la prensa que 3.800 voluntarios se han inscrito. Y yo digo lo siguiente: si este gobierno garantiza el respeto a la ley, si este gobierno garantiza la dignidad del maestro, solo con los estudiantes de pedagogía de término tenemos nosotros para desarrollar la campaña de alfabetización. Y sugiero formalmente al gobierno, al Estado, que se empeñe a oír a los maestros para que tenga autoridad, para que tenga albedrío, para decirle a las universidades, a todas, que todos los estudiantes de término de educación, que deben ser más de 20.000 en el país, de pedagogía, están obligados a hacer una pasantía que consiste en alfabetizar un número X de estudiantes, de personas que no tuvieron el derecho a esa alfabetización. Pero eso además implica un estímulo, un viático, una dieta que permita incluso que esos estudiantes que quieren trabajar en el futuro hagan de las aulas con los alfabetizantes el espacio de práctica para ir adiestrándose en la técnica didáctica para que sean mejores profesores cuando inicien su labor una vez profesionales. De modo que tenemos en perspectiva una posibilidad enorme de que de nuevo se reivindique el papel de la ADP y se hagan posibles las reivindicaciones del Magisterio Nacional. ¿Qué posibilidad tiene María Teresa de ganar? Yo creo frente que a un PLD que lleva un candidato fuerte porque es el partido de gobierno y un PRD que presenta varios candidatos y que está también dividido. Todo sí parece indicar que se puede colar de nuevo ahí el PLD. Bueno, es que ya una parte importante del PRD ha decidido su apoyo a María Teresa. La parte que está bajo la égida de Hipólito Mejía, que es mayoritaria. Y yo creo que este acuerdo es fundamental para que María Teresa gane las elecciones en la ADP. Porque ella sola, con sus fuerzas políticas, que básicamente está ocupada por la izquierda, siempre ha tenido una participación importante de un 20% en las elecciones. Don Ingenio, esa propuesta que usted trajo a juicio del Sanedrín, ¿es la propuesta de esa candidata que ustedes están promoviendo
aquí en el Sanedrín? No, es la propuesta del profesor Higinio Báez. Pero yo... ¿Y por qué usted no le lleva esa propuesta a la profesora? Sí, eso iba a decirle. Porque con esa propuesta, mira, tendría de una vez el aval del Sanedrín y los demás. Sí, yo tengo que integrarme en estos días a la campaña electoral. Hemos estado participando en algunas cosas, pero me voy a integrar a fondo. No quedan muchos días, pero creo que ella la hará parte de su propuesta, porque me parece que todos los maestros estarían de acuerdo con eso, y ella también. Y si se estimula en algo a los estudiantes de términos de pedagogía, con más razón lo harían, además de una labor humanitaria. Don Higinio, abordemos el tema político del país. Diga usted. Mire que la semana está sacudida por cosas que han pasado ahora, ayer, antes de ayer. Está lo de la pensión de Evanjo, que pone a prueba al presidente de la República con el tema de la corrupción. No quiero decir que sea esto corrupción, pero es un desafío en términos políticos, en una sociedad con una crisis tan espantosa en lo económico, con una población que el 67% de los que trabajan son informal, del sector informal, que el 53% de los empleados reciben menos de 10,000 pesos, que una persona se esté pensionando con 651,000 pesos, con apenas 3 años en la superintendencia de banco, ¿no? Eso por un lado, cómo sacude esto al presidente de la República, y por otro el tema de que el Procurador General de la República ha pedido a la Suprema Corte de Justicia sacar del archivo el expediente de Félix Bautista, y dice hay que abrir la investigación de nuevo, porque no es posible un archivo definitivo cuando lo que debió ser era un archivo provisional, porque cerrar un proceso que debe seguir abierto para la investigación es como abrir la puerta a la impunidad. Es decir, hay desafíos planteados al presidente. ¿Cómo valora Higinio Báez el momento político del país? Bueno, vamos a empezar por los dos casos coyunturales que tú presentas. Yo creo ciertamente que es una afrenta social, una vergüenza, el que este país tenga que oír que funcionarios como ese se van a jubilar con $16,600 de sueldo mensual, en un país en que el salario mínimo no llega a $200. Estoy de acuerdo con una propuesta que hizo el escritor y poeta Andrés L. Mateo, que sale hoy en la prensa, de que este señor sea automáticamente cancelado de la Contraloría General de la República. Yo lo vi ayer en la Z defendiéndose y me dio asco, porque no solamente justificaba esa pensión, sino que incluso decía que la ley le permitía a él tomar esa pensión y cobrar como Contralor de la República, aunque él no lo haría una vez recibiera la pensión. Es decir, que él se siente en el derecho, según la ley, de recibir esa pensión y al mismo tiempo recibir un sueldo por ser Contralor de la República. Y yo quiero que ustedes sepan que ese salario que recibía Evanjo en ese Cortiña, de 900,000 pesos mensuales, porque en realidad son 899,000, pero son 900,000. Eso es tan alto como lo que recibía hace unos años el presidente de los Estados Unidos, $20,000 mensuales. Eso es una vergüenza. Ayer en la prensa salió que en el hospital de Boca Chica hay un señor que tiene 3 días en un pasillo con un suero puesto, porque no hay ni siquiera cama. Y no hace tiempo salió que en el hospital Cabral Ibáez de Santiago los ratones y las chinches andaban en las camillas del hospital. Y uno se pregunta hasta dónde llega la insensibilidad de esta pequeña burguesía PLDista, que es capaz de asumir una pensión así y justificarla y defenderla. Justamente yo llamo a que se lea el artículo, la petición de Andrés L. Mateo hoy, porque él cita unas palabras de Juan Bosch, donde dice que los que aspiren sueldos grandes pagados por el Estado son unos charlatanes, unos sinvergüenza, lo que no se le debe tomar en cuenta jamás. Eso dice Juan Bosch. Y estos son peledeístas que han hecho eso. Pero el propio Senado de la República ha pedido al presidente que revoque la pensión, e incluso algunos como Charlie Mariotti han pedido que cancele a este señor,
como si lo del Senado tuviera moral, porque con lo del barrilito, es decir, este es un país como que uno tiene que ver cosas así, insólitas. Yo decía también, pensaba para mí los otros días en eso, o sea, se está hablando de moral, se está hablando de austeridad, se está hablando de la necesidad, como dice Montaz, de relanzar este modelo económico y llevar la recaudación de un 13% del PIB a un 16%. Señores, un 16%, un 3% del PIB, implicaría multiplicar eso por 58 mil millones de pesos, que es de dólares, que es el PIB según el gobierno. Y sería aumentar una recaudación de más de 80 mil millones de pesos al año para sacarlo de la costilla de los pobres de este país, de la clase media. Yo creo también, como los senadores que han planteado eso. Ahora me quiero referir al otro caso, y estoy de acuerdo con un comentario que tú avanzaste. A mí me parecen dos cosas. Primero que al primero que hay que cancelar es a Otoniel Bonilla, el director del Departamento de Persecución a la Corrupción, porque para mí es el más charlatán de todos los funcionarios que ha tenido el gobierno del PLD, el más charlatán de todos, porque mientras engaveta este expediente de Félix Bautista, entonces decide someter a la justicia a Pimentel, pero lo decide someter después que él apoyó a Hipólito Mejía para las elecciones de mayo del pasado. Es decir, mientras fue funcionario del PLD, que todos lo denunciamos, incluso yo personalmente como MPD puse una querella, y la Cámara de Cuentas dijo que este señor tenía un problema de salud mental respecto al problema de la corrupción, donde una obra que costaba 20 millones de pesos, él la llevaba con un adendum a 250 millones de pesos. Y no le hacen caso a nadie, ni a DOCO, ni al MPD, ni a Higinio, ni a nadie, ni a la Cámara de Cuentas. Y cuando él decide apoyar a Hipólito Mejía, entonces lo someten a la justicia. Es el más charlatán de todos. Y ese fue que engavetó el expediente de Félix Bautista. Ahora tú dijiste algo fundamental. Eso hay que decirlo también, hay que reiterarlo. Eso no es casual. Eso no es casual. Porque tocar a Félix Bautista es tocar a Leonel Fernández. Porque es un testaferro de Leonel Fernández. Ese es uno de los que acumula para Leonel Fernández, de la finanza sucia de Leonel Fernández. Ese. Igual que Víctor Díaz Rúa y otros tantos. Entonces ahí lo que está en juego es un enfrentamiento realmente entre las fuerzas políticas internas del PLD. Que va a salir eso, Pero don Higinio, eso viene. Don Higinio, usted ha dicho esto para el país. ¿Y cómo usted ve la situación que el presidente de la República, cuando es cuestionado, dice que él no va a llevar a nadie a la justicia? Él ha dicho que el procurador es que sabe lo que hará. Y en este país, el cargo de procurador todavía no es un cargo con independencia, es un cargo del presidente del Poder Ejecutivo. ¿Usted no cree que ha puesto al hombre de Santiago Domínguez Brito ahí para que se queme? No, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo lo que dijo Alfonso. Yo lo reitero. Esa decisión, si va en serio, y yo creo que va en serio, el problema está en que la Suprema Corte de Justicia pueda hacer eso, ¿no? Porque Leonel tiene todos los hilos amarrados, ¿no? En la Suprema Corte de Justicia pueden desestimar esta posición de Domínguez Brito, pero evidentemente el presidente no se va a meter en un asunto que es de la justicia, pero como dijo usted, el procurador lo decide el presidente. Entonces me parece que ahí lo que está en juego son las tensiones futuras que se van a dar al interior del PLD en la disputa por llenar el vacío, ¿verdad?, que deja el caudillo. Porque la batalla por el recambio al interior de los partidos, una vez desaparecidos los caudillos, es un hecho.
La crisis del PRD es esa. No hay un Peña Gómez. Y en el PLD eso no había asomado, porque el dinero del Estado y la maniobra de Leonel, junto con los balagueristas, habían aplastado hasta ahora a Danilo Medina. Pero ya no es así. Ya el poder lo tiene Danilo Medina. Y tiene el poder del Estado y tiene el poder de una parte importante o mayoritaria del partido. De modo que ahí viene. Miren un dato. Ayer se amotinaron en un hospital para supuestamente defender a la directora del hospital contra una sustitución. ¿Quiénes se amotinan? Los seguidores de Danilo, que decidió a través de su ministro de salud sustituirla. No son esos. Entonces, yo creo que esa pugna está expresándose de diferentes formas. Cuando el ministro de salud dice que se deben 1.000 y tantos millones de pesos del gobierno anterior, cuando la propia Procuraduría dice que se deben 250 y tanto, cuando el nuevo director de Promesa dice que se deben 600 y tantos de millones de pesos, todo eso va a ir saliendo. Cuando Bichara dice que se deben 1.223 millones de dólares a los suplidores, todo eso va saliendo. Y eso no es más que una confrontación en perspectiva. No, y lo de Valdés Alviso, del Banco Central. No, eso no es problema. Eso entonces está legitimado. ¿Y usted cree que don Danilo Medina, que ahora yo he bautizado a Alfonso Medina, ¿usted cree que él tendrá la sabiduría suficiente para poder descifrar a estos hombres que tiene a su alrededor, que lo ha confirmado, de que él renuncie de ir al fondo y que Domínguez Brito llame a estos hombres a capítulo para que vomiten el dinero, para que el país esté en paz? No, jamás. Nadie puede pensar que Danilo es un santo. Danilo Medina es un artífice de la mafia del PLD también. Danilo Medina es un artífice del pacto con Balaguer. Danilo Medina es un artífice del que levantó la mano a Balaguer diciendo que era un patriota, es el Frente Patriótico. Que nadie se haga el tonto tampoco. La mayoría de sus funcionarios que se han enriquecido en un momento fueron incluso de Danilo. Entonces no, Danilo no es ningún santo. No es verdad que le va a quitar un solo chele a ninguno de esos grandes burócratas enriquecidos en el gobierno del PLD. Eso no es verdad. Ni es verdad tampoco que no va a firmar con el fondo, porque la política dominicana no la deciden estos gobiernos, la deciden afuera. Fíjese que incluso el presupuesto no se ha podido mandar y aprobar porque depende del Fondo Monetario Internacional. Y fíjese el discurso que hizo Danilo en la ONU, un discurso lastimero, mendicante, pidiendo, pedigüeño. Mientras que el presidente de Brasil, la presidenta de Brasil y de Argentina le pasaban factura al Fondo Monetario Internacional, este hombre lo que estaba era pidiendo, como un mendicante en la Asamblea de la ONU. No es verdad. El acuerdo con el fondo es una imposición y viene. Y la reforma tributaria es una imposición y viene. ¿Para qué? Para pagar los platos rotos de la fiesta PLDista. Los 120.000 millones de déficit acumulado en la campaña electoral, lo tenemos que pagar ahora nosotros. Porque aquí no hay energía eléctrica, aquí hay apagones por todos lados, así, ahora. Pero en la campaña electoral casi no hubo apagones. ¿Por qué? Porque el gobierno dijo, denme energía, que yo quiero que el pueblo esté tranquilo. Denme energía, fíjenme energía. Pero miren ahora la deuda. 1.223 millones de dólares. Esos son más de 60.000 millones de pesos dominicanos. Higinio Báez. Es lamentable. Miguel Guerrero acaba de publicar un libro. Dice que el modelo político dominicano está llegando a su fin. Que sustituimos la dictadura por el populismo. Y que el populismo se ha enganchado en los niveles de corrupción espantosos. Que hemos fracasado en los servicios de salud, de educación, de servicios públicos, de todo. Ahora,
¿quiénes van a sustituir el modelo político en la República Dominicana? Si los partidos llegaron a un nivel de crisis tal que pueda haber una ruptura, tal como pasó en Venezuela, yo no lo sé. Ahora,